Bueno, no por ser habitual, es menos obligado a agradecer a la Fundación AGFITEL la oportunidad que nos da de estar aquí y de hablar del tema de la rehabilitación de edificios y de viviendas, que ciertamente parece que es la vía de solución que tenemos para lo que antes era negocio y lo que ahora es sector de la construcción. Ya decía Gandhi que aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas no estarán nunca en las filas de los hombres que apuestan por cambios trascendentales. Por lo que yo creo que tenemos que hablar de la reforma en dos sentidos. En primer lugar, reformar la idea que tenemos del sector de la construcción y empezar a ver que debemos empezar a actuar de una manera distinta. Y, en segundo lugar, la necesidad de reformar y rehabilitar las viviendas que tenemos en España. En España, la mitad del stock total de capital está constituido por el parque de viviendas existentes y el 50% de ese parque total de viviendas de nuestro país tiene una antigüedad media de 50 años. Es, pues, y yo creo que después de las palabras de Ángela, es, pues, la hora de la rehabilitación. Y no solo por la obvia necesidad de mejorar y modernizar nuestro parque de viviendas nacional y adaptarlo a los requerimientos en materia medioambiental, de ahorro energético o de contaminación acústica, sino también para generar actividad en un sector como el de la construcción, que ha sido y debe seguir siendo motor de la economía, ya que ejerce, y especialmente en la rehabilitación, un potente efecto arrastre en muchos otros sectores industriales y de servicios, sin entrar a valorar las cifras que se han venido dando sobre qué efecto arrastre tiene. Lo que sí debemos insistir es que de la crisis no se puede salir sin la construcción y contra el desempleo más construcción. Eso creemos que es necesario. Además, fomentar la rehabilitación reporta numerosos beneficios sociales, facilita la actividad de personas con movilidad reducida, permite reducir costes de creación de suelo, infraestructuras o equipamiento. Ahora lo tenemos para 45 años, como ha dicho el Ministerio. Impulsa trabajo de mayor valor añadido, al incorporar un mayor grado de tecnología e innovación que mejoran la productividad del sector. Y minimiza, como veremos, los impactos negativos sobre el medio ambiente, ya que no genera nuevos desarrollos urbanísticos. Ante el cambio de ciclo de la vivienda de obra nueva, la rehabilitación facilita la reconversión de la población ocupada hacia este tipo de actividad. Y para esto hemos puesto en marcha cursos de renovación y de reciclaje en la Fundación Laboral de la Construcción, pero que no creo que sea momento de hablar de ello ahora. Por ello, el fomento de la rehabilitación se configura como uno de los instrumentos más eficaces para generar actividad constructora a corto plazo, y creemos que es necesaria, contribuyendo así a que este sector pueda salir antes y más fortalecido de la crisis y, por ende, fortaleciendo a España y a su imagen en el exterior. El sector inmobiliario español presenta una gran diferencia o deficiencia cuando se hacen referencia a sus homólogos a nivel internacional. En España, históricamente, hay un gran arraigo de la propiedad de vivienda en contra de lo que supone en la mayoría de los países de Europa. Por lo tanto, España tiene un mercado de alquiler muy reducido, en torno al 11,5% de las viviendas principales, solo el 11,5%. Tasa especialmente baja en comparación con países como Alemania o como Francia, en las que las tasas son cercanas al 40%. Además, la actividad de reforma y rehabilitación, como ha dicho el Ministerio, en España ocupa tan solo un 25% de la edificación, cuando esta actividad supera el 35% de la edificación en la media de la Unión Europea, lo que supone un recorrido considerable para el sector. El Ministerio ha dicho el 11%, estamos en las mismas cifras. La apuesta por la rehabilitación, por tanto, no es nueva. En primer lugar, a finales del año 2009, se elaboró en el seno de la CNC un documento a favor de la rehabilitación, analizando los obstáculos que la rehabilitación tenía en ese momento. Documento que ha sido ampliado en el seno de COE y que vio, con el sello de COE, cómo muchas de sus propuestas eran finalmente plasmadas en el Boletín Oficial del Estado, como fue el tema de la reducción del IVA en trabajos de reforma y rehabilitación, la ampliación del concepto de rehabilitación, la eliminación de los pagos en metálico en este tipo de actividades, entre otras muchas que se recogieron en diversos textos. Además, desde la COE y desde la Confederación Nacional de la Construcción se ha trabajado intensamente estos 3 últimos años para potenciar la actividad de reforma y rehabilitación, pero con una respuesta no siempre afortunada por parte de la Administración. En esto nos referimos principalmente a la Ley de Economía Sostenible, en el que existía un conjunto de artículos que contenía preceptos en materia de rehabilitación imposibles de llevar a cabo por falta de desarrollo normativo, concreción, pero que hoy parece ser que se está tramitando en el Parlamento. Sin embargo, a la Administración hay que reconocerle que ha sido sensible a algunas de nuestras peticiones. En primer lugar, ya en el año 2009
Solicitábamos, por ejemplo, desarrollar legislación que regule actuaciones en edificaciones y tejidos existentes. Se está recogiendo. Definir instrumentos eficaces para la intervención en suelos urbanos consolidados. Extender y profundizar en los actuales conceptos de deber de conservación y rehabilitación, extendiendo a temas como la inadecuación energética, que creemos que es algo que se empezará a tratar de manera importante en los próximos, yo diría incluso meses. Definir figuras de gestión similares a las existentes para los nuevos desarrollos, como juntas de compensación, entes de conservación, etcétera, sobre la base de la colaboración público-privada. Evaluar y mejorar la existente regulación de los derechos de retorno y realojo, algo que incluso desde algunas organizaciones sindicales se ha pedido, y definir mecanismos flexibles de desarrollo de la acción urbanística, incorporando en el planeamiento mecanismos que permitan las obras de rehabilitación. Cuestiones todas ellas que han sido recogidas en el proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que antes ha sido comentado, que creemos que todavía puede perfeccionarse. Sí es cierto que este proyecto de ley ha tenido la famosa enmienda 105, en la que se eliminaban con carácter retroactivo las ayudas del plan anterior, del plan de vivienda anterior, con carácter retroactivo. Esa retroactividad se ha eliminado, pero seguimos teniendo de manera inminente una retirada de las ayudas del plan de vivienda anterior y todavía no tenemos económicamente evaluadas las ayudas del plan futuro. También ha sido la Administración sensible a las alegaciones que se han hecho desde las organizaciones empresariales al Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana 2013-2016, que ya ha sido comentado. Y así se ha incluido en ese plan, entre los objetivos, no solo elementos comunes de los edificios, algo complejo de llevar a la práctica, sino también, en determinados problemas, la propia vivienda. Se han reducido o eliminado límites en cuanto al número de viviendas para actuaciones en rehabilitación edificatoria, límites que desde luego era una traba para la reforma y la rehabilitación. Se han incluido elementos de coordinación entre la Inspección Técnica de Edificios y el informe de evaluación de edificios, algo exigido por la línea política marcada por el anterior Gobierno, que continúa con el actual de reducir cargas administrativas. Y se ha ampliado, tal y como solicitábamos, el plazo de ejecución de las obras de rehabilitación. Pero, no obstante, hay que hacer algunas críticas y, sobre todo, hay que hacer dos críticas importantes. En primer lugar, en el ámbito de la rehabilitación, dos son los potenciales demandantes. En primer lugar, la Administración y, en segundo lugar, los particulares. Para estos últimos, para los particulares que están constituidos en comunidades de propietarios, se echa de menos algún instrumento que les permita acceder al crédito. Los particulares deben acceder al crédito. En este caso, serán los propios promotores de las obras, esos particulares. Estamos en una época donde convivimos con más o menos, según lo que se coja, 6 millones de desempleados y donde, por desgracia, tenemos una altísima tasa de morosidad. Morosidad a la que no son ajenas las comunidades de propietarios. Paradójicamente, hay que decir que las comunidades de propietarios son importantes acreedoras de deudas por gastos de comunidad de los bancos, por las viviendas que les han adeudado. Esto es paradójico. Por lo tanto, sería deseable la creación de algún instrumento financiero que les permita al particular o a la propia comunidad de propietarios la financiación de las obras de rehabilitación mientras se ejecuten obras y se recibe el importe de las subvenciones que estén articuladas. O para aquellas personas que no tengan derecho a la subvención, para que no consideren las obras de rehabilitación como un desembolso gravoso e inútil al que no le vean un beneficio inmediato. La segunda crítica, y que creo que es más importante, es la de la iniciativa privada de carácter empresarial. Tanto el actual proyecto de ley de rehabilitación como el Plan Estatal 2013-2016 limitan la iniciativa de las obras de rehabilitación o a la Administración o a las comunidades de propietarios. Está claro que para la ejecución y desarrollo de esta actividad se va a tener que contar indefectiblemente con el sector privado, pero consideramos que se debe tener más en cuenta las iniciativas que en esta materia se puedan plantear desde el sector empresarial. Para concluir, esperamos que poco a poco, con actos como este, Félix, se empiecen a empezar a cambiar la política en torno al sector de la construcción y se empiece a apreciar de veras la importancia de la reforma y rehabilitación para la economía y para el empleo en España. Esto me recuerda un texto que señalaba que cuando era joven y mi imaginación no tenía ni límites, soñaba con cambiar el mundo. Según fui haciéndome mayor, pensé que no había modo de cambiar el mundo. Así que me propuse un objetivo más modesto e intenté cambiar solo mi país. Pero con el tiempo me pareció también imposible. Cuando llegué a la vejez me conformé con intentar cambiar a mi familia, a los más cercanos a mí, pero tampoco conseguí nada. Ahora, en mi lecho de muerte, de repente he comprendido una cosa. Si hubiera
empezado por intentar cambiarme a mí mismo, tal vez mi familia habría seguido mi ejemplo y habría cambiado. Y con su inspiración y aliento, quizá habría sido capaz de cambiar mi país. Y quién sabe, tal vez incluso hubiera podido cambiar el mundo. Esta es una inscripción que está encontrada en una lápida de un obispo anglicano en la abadía de Westminster. Yo simplemente quiero terminar, ya que hablamos de un obispo, con una frase políticamente incorrecta, pero que creo que hay que decir. Si las cosas siguen como hasta ahora, recemos por España. Gracias.